los ojos de nuestro Let us entendimiento. receive what you Que want. podamos recibir lo que tú quieres que recibamos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Satan, we bind you again. Satanás, te atamos otra We vez. bind every hindrance, Atamos toda oposición, human or spiritual, humana o that espiritual, would hinder this lesson. que pueda impedir esta lección. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our final lesson for this class, Nuestra lección final de esta tarde, or for today, the other half of Pentecost. es la otra mitad de Pentecostés. Now that may sound like a strange thought, Esto puede sonar un poco raro quizás, but I believe we're about to witness that. pero yo creo que estamos a punto de ser testigos de esto. We're going to read from Matthew chapter 3, Vamos a leer de Mateo capítulo 3, verses 11 and 12. versículo 11 y 12. Listen to it. Escuchen, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. We've been looking at this great gift of God, the Holy Spirit. Hemos estado viendo este gran don de Dios, el Espíritu Santo. And we shall continue yet looking into this, Y seguiremos aún mirando esto, this life of God that has been given to us. como esta vida de Dios que nos ha sido dada. It's one thing for you and I to be filled with Him, Una cosa es que tú y yo seamos llenos de but Él, it's another thing to know pero otra cosa es saber the intention of God in giving us this river of life. la intención de Dios al darnos este río de vida. We have been given heaven's treasure, Nosotros se nos ha dado el tesoro de los cielos and we shall be accountable vamos a rendir cuenta as to what direction we've gone with Him. en cuanto a qué dirección hemos ido, en qué dirección hemos ido con Él. So we've tried to look at Him from just about every direction. Así que hemos tratado de verlo desde casi todas las direcciones. Who He is, ¿Quién es Él? what He's come to do, ¿Qué ha venido a how that hacer? we're to be the vessel ¿Cómo through es which que He nosotros flows, tenemos que ser esa vasija a través de la cual Él opere? how that He affects His will in and through us. ¿Cómo hace efectiva su voluntad en nosotros y a través de And nosotros? now in this lesson, Y ahora en esta lección we're going to deal with what I've called the other half of Pentecost. vamos a tratar con esto que yo llamo la otra mitad de Pentecostés. It has been the feeling of myself Ha sido el sentir mío and other men that I know who are serious about y God, de otros hombres que yo sé que están serios respecto a Dios, that the move of God that we're going to have at this time que el mover de Dios que vamos a tener en este tiempo is going to be a holiness move. va a ser un movimiento de santidad. God is going to deal with everything. Dios va a tratar con todo. We've certainly experienced something of the Holy Spirit. Nosotros hemos experimentado de cierto algo del Espíritu There's Santo. been a stir among all persuasions, Ha habido un avivar un poco más allá de las persuasiones. even though much of it got off in the wrong direction. Aunque la mayoría de esto se desvió a la dirección equivocada, Yet there's nothing that hadn't been interested in this Holy Spirit. sin embargo no ha habido nada que haya sido interesado en este Espíritu Santo. Even the Mormons got to talking about tongues. Hasta los mormones ahora hablan acerca de hablar en lenguas. You know, Paul's talked about Christ being preached, Pablo dijo que Cristo iba a ser predicado, some with contention, algunos por contienda, others with love, otros por vanagloria, but he just thanked God Christ was preached. pero él agradecía que el Cristo de Dios era predicado. I think in a way Y yo creo que en cierta forma, that even the false que aún lo falso has somehow made it known and opened up a bridge. ha hecho de alguna forma conocido y ha abierto un camino So we have seen this thing. para que nosotros podamos ver esto. We've really seen it poured out on about every kind of flesh. En realidad todavía no lo hemos visto derramado en todo tipo de carne. But now you and I are going to experience the other half of that. Pero ahora tú y yo vamos a experimentar la otra mitad de If esto. we believe in the outpouring, Si nosotros creemos en el derramamiento, then surely we must believe in the other half. entonces de hecho también debemos creer en la otra mitad. There's more to that promise in what we want to read. Hay más en esa promesa que lo que nosotros queremos leer. Right after the promise of the outpouring, Inmediatamente después de la promesa del derramamiento, there comes the promise of the cleansing. viene la promesa de la limpieza. What is happening today is God's day. Lo que está pasando ahora es en el día de Dios, It is God's doing. es el día de Dios, es la obra de And it Dios should be wonderful in our y sight. tiene que ser maravilloso a nuestros ojos. Much is happening is heartbreaking. La mayor cantidad de las cosas que está sucediendo es quebranto de Some of the corazón. greatest names of religion Vemos los grandes nombres de la religión are being exposed for terrible
immoral people. siendo expuestos como gente inmorales, terribles. But you can believe it's God's doing. Pero ustedes pueden creer que esto es la obra de Dios. God knows, and I know that it's time Dios sabe y yo sé que es el tiempo for God to begin to work. que Dios empiece a obrar. What is happening today Lo que está sucediendo ahora is God at work. es Dios está trabajando. Our Lord Nuestro is Señor going to rid His true church va a deshacer a su verdadera iglesia of everything that is false and corrupt. de todo aquello que es falso y corrupto. We cannot dodge the issue. No podemos evadir el asunto. God will purge His church. Dios va a purificar a su iglesia. Just keep that in thought all the way through. Mantengan esto en mente en todo esto que vamos a hablar. There is going to be, Va a haber, I believe has already y begun, yo creo que ya empezó, a purging of that church. una purificación de esa iglesia. Now in the text, John foretells En el texto de Juan 4 nos dice what Christ will do to the harvest lo que Cristo va a hacer a la cosecha, that has been gathered in by the Holy Ghost. que va a ser reunida por el Espíritu Santo. The net pulls in all kinds of things. La red recoge todo tipo de cosas. The Holy Ghost, though, El Espíritu Santo, sin embargo, is going to blow up on the church, va a soplar en la iglesia, not just to baptize, no solo para bautizar, but to cleanse and to purge. sino para limpiar y purificar. In one lesson, En una lección, you and I talked about this, tú y yo hablamos acerca de that esto, the wind, the Holy Ghost is the wind of God, que el Espíritu Santo es el viento de Dios, is the instrument of purging. es el instrumento de purificación, It is to clear the way that the river may flow. está para aclarar el camino para que el río pueda fluir, Because only as that river gets porque out, solo a medida que este río fluye, can we see the effectiveness of it. es que vamos a poder ver la eficacia de The esto. river will heal what it touches. El río sanará lo que tocare, But as long as it's locked up inside the church, pero mientras esté encerrado dentro de la iglesia, cannot affect the community. no puede hacer ningún efecto en la comunidad. So God is going to cleanse and purge. Entonces Dios va a limpiar y purificar. In India, I watched them win a wheat, like I told you. Yo, como les dije, vi cómo limpiaban el trigo en India. The man would throw that wheat into the air. El hombre lanzaba ese trigo al aire, Other men waved that big fan. otro movía ese gran ventilador, And as that wheat was falling, it would blow away that chaff. y mientras ese trigo caía, la paja salía volando. Our text said Nuestro texto dice that his fan is in his hand. que su aventador está en su mano. That fan is the Holy Ghost. Ese aventador es el Espíritu Santo. And he said he will thoroughly purge his floor. Y dice que va a purificar a su pueblo. When he is through with that harvest, Cuando Él haya terminado con esa cosecha, there will be nothing there but Christ. no habrá nada ahí que quede, solo Cristo. We've said that, we'll say it again. Lo hemos dicho y lo diremos We'll otra say it vez. many times. Y lo diremos muchas When veces. God looks at that church, Cuando Dios ve esa iglesia, he sees nothing but Christ. Él no ve nada, solo a Cristo. And all of his working with that Y church toda su obra con esa is iglesia to rid her of what's not es Christ. deshacerla de lo que no es Cristo. When he looks at Augustine, Cuando Él ve a Agustín, he sees nothing but Christ. Él no ve nada, solo a Cristo. And all of his working with Y Augustine toda su obra con is Agustín to get rid of that which is not Christ. es deshacerlo a Él de todo lo que no sea Cristo. His fan is in his hand. Su aventador está en su mano. That fan is in the Holy Ghost. Ese ventilador es el Espíritu Santo. Now he's used the Holy Spirit Ahora bien, él usa el Espíritu Santo as a comforter. como el consolador. He's used him as a baptizer. Él es usado como el bautizador. Now he will use him as a separator. Pero ahora Él va a usarlo como un separador. Many of us Muchos de are nosotros feeling the breeze of that cleansing. sentimos ya la brisa de esa limpieza. God searching deep into our heart. Dios escudriñando bien profundo el corazón. We're seeing we're not as holy as we thought we were. Estamos dándonos cuenta que no somos tan santos como pensábamos que éramos. Under the awful gaze of the Holy Spirit. Bajo la convicción de este Espíritu Santo. We're seeing that a lot of our religion was just self-effort. Estamos viendo que la mayor parte de nuestra religión era simplemente un esfuerzo propio. And God will have none of it. Y Dios no va a tener parte con eso. Abraham tried that. Abraham trató He cursed the world. y maldijo al mundo. God is going to rid us of that. Dios nos va a deshacer de So esto that there's nothing but Christ. para que ya no haya nada fuera de Cristo. I think many of us
in this room Y yo creo que muchos de aquí en este lugar are feeling the breeze of that final purging. están ya sintiendo la brisa de esa purificación final. Don't let us be deceived. No seamos engañados. Jesus has been watching that harvest. Jesús ha estado mirando esa cosecha. Everything that's been going on under his name, Todo lo que se lleva a cabo bajo su nombre, he's been watching that. Él ha estado mirándolo. The all-seeing eye of God El ojo que todo lo ve de Dios has not missed anything. no ha perdido nada. He's watching. Él está viendo. He knows that not everyone who says, Lord, Lord, Él sabe que no todo el que dice Señor, Señor will be gathered. entrará. It may be difficult for you to know what's a tare, Quizás va a ser difícil que tú sepas cuál es la but cizaña, he knows what's real and not real. pero Él sí sabe lo que es real y lo que no es He's real. watched it all. Él lo ha visto His todo. eye has been on that harvest. Sus ojos han estado en esa cosecha. There are those in that harvest Están aquellos en esa cosecha who must be exposed for what they are. que tienen que ser expuestos por lo que son. Chaff. Paja. You find that in the book of Acts, Y chapter ustedes 5. encuentran esto en el libro de los Hechos capítulo 5. Right in the door of the Bible. Exactamente Of the New en la Testament. puerta del Nuevo Testamento. The birthday almost of the church. Prácticamente en el nacimiento de la You iglesia. have Ananias and Sapphira. Sucede ahí como Ananías y Zafira. They're an example to us. Ellos son un ejemplo para nosotros. Nothing is going to get by the eye of that Holy Ghost. Que nada va a pasar por alto del ojo del Espíritu Santo. Everything is going to be looked at. Todo será visto. They fell dead at that altar Ellos cayeron muertos en el altar because they were not real. porque no eran reales. That false is going to be exposed. Lo falso va a ser expuesto. I can tell you when the rapture Yo les puedo decir cuando el cuts arrebatamiento down the statistics of that church, venga y reduzca las estadísticas de la the iglesia. pastor won't know his own congregation. El pastor ya no va a conocer a su propia congregación. There will be a purging. Habrá una purificación. Christ has been watching that harvest. Cristo ha estado mirando esta cosecha. And there are those there Y están aquellos ahí who don't belong. que no pertenecen. And they must be exposed for what they are. Y ellos tienen que ser expuestos por lo que son. Our loss of the true evangelist has cost us much. Nuestra pérdida de este evangelismo verdadero nos ha costado mucho. We don't have many evangelists anymore. Ya no tenemos muchos evangelistas. All we have traveling preachers. Lo único que tenemos ahora son They predicadores que have their viajan own mucho, little que programs. tienen sus propios pequeños Got programas, their tapes to sell, tienen sus cassettes que venden, but they're not evangelists. pero no evangelizan. A true evangelist Un verdadero is evangelista given by God to the church es dado por Dios a la iglesia and is given to do the work of an y evangelist es dado para hacer la obra de evangelista. is to reprove, Y su obra es rebuke, reprender, instruct, instruir, to probe that body, corregir, probar ese to cuerpo, discover what made it die. para descubrir lo que está haciendo que muera. God gave the evangelist for this purpose. Dios dio al evangelista con este And the propósito. loss of him is one of the great tragedies of our Y time. la pérdida de él es una de las más grandes tragedias de nuestros tiempos. The men who have affected this world for God Los hombres que han afectado este mundo para Dios have without exception been men who dealt with that church. han sido sin excepción hombres que trataron directamente con esa The iglesia. Apostle Paul wrote over half of the New Testament, El apóstol Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento and much of his writing y la mayor parte de sus escritos was to correct what's wrong in that church, era para corregir lo que estaba mal en la iglesia, to remove from that church para quitar de la iglesia everything that's not right. todo lo que no está correcto. He will thoroughly purge his floor. Él iba a purificar a su pueblo. The evangelist was that. El evangelista era esto. His burden was that church. Su carga era la iglesia. I traveled for years as an evangelist. Yo viajé por años como evangelista. I remember we knew what we went there Y for. recuerdo que nosotros sabíamos para qué habíamos ido ahí. They needed a revival. Ellos necesitaban The avivamiento. thing is dead. La cosa estaba muerta. Something killed it. Algo la había matado. My job was to find out what it Y was. mi labor era saber qué cosa la había matado. We have two babies. Teníamos dos niños They were pequeños. just coming up to start schooling. Recién iban a entrar a la escuela. Only a year between them. Solo un año de diferencia entre ellos. My wife taught them those years. Mi esposa les enseñaba en esos años. I got up every morning at 5 Yo o'clock, me levantaba cada mañana a las 5. went to that church, Iba a esa iglesia. lay in that altar till noon. Me arrodillaba en ese altar hasta el I mediodía. lay there alone with God, Me quedaba ahí solo con Dios. begging Him to let me know what's going on here. Rogándole para que Él me haga saber qué estaba pasando. Why is this place dead? ¿Por qué es que este lugar estaba muerto?
This was the key to it all. Esta era la clave de todo. That's a job of an evangelist, Esa es la labor del evangelista. to probe that church. Probar esa iglesia. Up to this point where we're living, Hasta este punto donde en el cual estamos viviendo. God has allowed the wheat and the tares Dios ha permitido que el trigo y la to cizaña grow up together. crezcan juntos. He has allowed the mingled harvest Él ha permitido que esta cosecha esté mezclada to accumulate on that floor. para que se acumule en ese piso. But in that church, if you could see what God sees, Pero en esa iglesia, si ustedes pueden ver cómo Dios la ve, there's so little that's real. hay tan poco que es real. The Bible said, as it was in the days of Noah, La Biblia dice como fue en los días de Noé, so would it be in these days, así será en estos días, just prior to the coming of Christ. previo a la venida de Cristo. Now, one thing about the days of Noah, Una de las cosas acerca de los días de there were Noé only 8 people on that boat. es que solamente habían 8 en ese bote, solo 8. God said, as it was then, it will be now. Y Dios dijo, como fue entonces, también será así ahora. Well, you know, I read that. Bueno, como ustedes saben, yo he leído And esto. I've read that they were maybe 100 million people living there. Y yo he visto cómo quizás habían 100 millones de personas en aquel entonces. Only 8 people saved. Y solo 8 fueron salvos. That means it'd only be about maybe 400 saved out of this whole thing. Eso quiere decir entonces que de todo este universo solamente se van a salvar 400. I said, my God, there's been more Apostle Pauls than that. Y yo le dije, Dios mío, tiene que haber más apóstoles Pablos Where does entonces. that fit us in? ¿Dónde es que nosotros encajamos? But God said to me, Pero Dios me dijo, it wasn't a number I want you to see, no es el número lo que yo quiero que tú but veas, on that boat sino que en ese was bote all the spiritual content there was. estaba todo el contenido espiritual que había. I believe Noah had a big church. Yo creo que Noé tenía una gran He's iglesia. preaching a very strange, dramatic message. Su prédica era una prédica muy extraña y dramática. He's building a boat where there's no water. Él estaba edificando un gran bote donde no había agua. He's preaching about rain and it never rained. Él predicaba acerca de la lluvia y no llovía. Thousands were there. Miles estaban ahí, Only 8 were spiritual. pero solo 8 fueron espirituales. That's what he's telling. Eso es lo que le está diciendo. God looks at that church. Dios ve esa iglesia That's a good tithe pair, we say. y nosotros decimos, ese hermano paga buenos diezmos. I went to church to preach. Y una vez fui a una iglesia a I'm going predicar to be there 5 nights. y fui ahí por 5 noches. Sitting on the platform the first night, Estuve en la plataforma la primera woman noche. sat to the right on the front seat. Una mujer se sentó adelante, en el asiento de adelante. Preacher said, ever a saint on this earth, that's it right there. Y si había una persona que era santa en esta tierra, esa era esa persona de I ahí. preached Monday, Tuesday, Wednesday. Yo prediqué lunes, martes, miércoles. That saint sat there. Y esa persona estaba ahí sentada. Looked a little uncomfortable, but sat there. Estaba un poco incómoda, pero estaba sentada. Thursday night, El jueves en la noche, that saint become a devil. ese santo se convirtió en un diablo. She said to the preacher after that message, Ella le dijo al predicador después de ese mensaje, you let him in that pulpit one more night, I'll never be back. si tú permites que ese hombre suba al púlpito una noche más, yo no voy a volver nunca más. She had a lot of money. Ella tenía mucho dinero. I said, you'll have to make a choice. Y yo le dije, vas a tener que tomar una decisión I'd entonces. rather be home with my wife anyway. Yo prefiero estar de todas maneras en mi casa en vez de venir a predicar acá. You'll either choose the saint or me. O tú vas a escoger tu santo o yo. So he let me stay, Así que me dejó quedarme. and the saint confessed of her wickedness. Y la mujer confesó su pecado. Preacher looks and says, oh, what saints. El predicador mira y dice, qué grandes santos. God looks Dios ve and sees the spiritual content. y ve el contenido espiritual. He sees in that content. Él ve en ese contenido. God showed me once in an all-night prayer meeting, Dios una vez me mostró en una vigilia less than 10% of the church is ready for the rapture. que menos del 10% de la iglesia está lista para el arrebatamiento. I always, on one Friday night out of the month, Un viernes en la noche de cada mes we had an all-night prayer meeting. teníamos una vigilia. And on this Friday night, there were 41 of us there, Y en este viernes en la noche habían 41 ahí, including my wife and myself. incluyendo a mi esposa y a mí. There were 400 members in that church, Habían 400 en esa 41 iglesia. of us there. Y 41 solamente estaban en esa vigilia. 10% ahí. I'm walking up and down praying, Yo estaba ahí caminando, orando. and this voice said to Y me, esta voz me dijo, you're looking at the rapture of this church. estás viendo al grupo del arrebatamiento en esta iglesia. I said, you mean this is all that will go? Y yo le dije, ¿tú quieres decir que solamente nosotros vamos a ir? He said, I mean
Él dijo, yo quiero decir if I can't call a man to a prayer meeting, que si yo no puedo llamar a un hombre a una reunión de I oración, sure can't get his attention for a rapture. de cierto tampoco puedo llamar su atención para el arrebatamiento. Oh, yeah, you may not know what's tares, but he does. Oh, si tú no sabes quizás lo que es cizaña, pero él And sí. it's all mingled together on that floor. Todo está ahí junto. He's allowed it to gather on that floor. Él ha permitido que todo esté junto en ese fluir. He's soon, though, going to do what the Scripture says. Muy pronto hará lo que la Escritura dice. He's going to purge that floor. Va a purificar, His va a limpiar el suelo. winnowing fork Su aventador está en su mano. is about to be plunged into every group of believers. Y está a punto de ser colocado en todos los grupos de los creyentes. His fan is in his hand. Su aventador está en su mano. He's fixing to purge that floor. Él va a purificar, a limpiar esa tierra. And he's about to plunge that fork into every group of believers. Y él va a meter ese trillo en todos los grupos de creyentes. We've been in an outpouring, Hemos estado en un derramamiento. but I can tell you there's coming an uprooting. Pero yo les voy a decir una cosa, va a venir una manifestación, una salida, un brotar. There's some things going to be took out. Algunas cosas van a ser The desarraigadas. worldlings, Las cosas del mundo, the compromisers los que ceden, are going to be purged from this body. van a ser purificados y sacados de este And I'm cuerpo. not going to do it. Y yo no lo voy a hacer. He's going to do it. Él lo va a hacer. He is going to thoroughly purge that floor. Él va a purificar este terreno. There's going to be a final day of separation of sheep and goats. Va a haber un día final de separación entre las ovejas y los cabritos. But I can tell you, Pero yo les puedo there's decir going to come a clear line of demarcation now. que va a haber una línea clara y evidente de demarcación ahora. We're going to know who belongs to God and who don't. Vamos a saber quién pertenece a Dios y quién no. He's going to deal with this mixture and half-heartedness and lukewarmness. Él va a tratar con esta mezcla y este corazón dividido y esta tibieza. This purging of the harvest Esta purificación de la cosecha must come before it's gathered into that barn. tiene que suceder antes de ser puesta en el almacén. Peter said judgment must begin at the house of Pedro God. dijo, el juicio debe comenzar en la casa de Dios. You know, I don't know whether you've ever had any dealing with sheep and goats. Yo no sé si ustedes han tenido contacto, quizás hermanos, ustedes con ovejas y cabritos, I can tell you there's a world of difference. pero yo les voy a decir una cosa, hay una gran diferencia And entre this estos. purging Y esta is purificación going to tell you what's a goat and what's a sheep. va a decirte cuál es el cabrito y cuál es la oveja. You can take a bunch of sheep and put them in a pen Tú puedes tomar un montón de ovejas y ponerlas todos and put juntos one old goat in there with them, y poner a un cabrito en medio de ellos. and that goat will come up to that feed trough. Y ese cabrito va a venir a donde se alimentan, a la fuente de comida, He'll butt every sheep away from that trough. y va a botar a todas las ovejas de esa fuente de comida. He won't let them have anything. No va a to eat. permitir que ellos coman nada. He'll eat till he's about to explode. Él va a comer hasta que reviente. Then he'll get up in the trough Y luego se va a levantar y va a subir, se va a meterse and ahí walk around in it. y va a caminar en esa Keep fuente them sheep away. y va a mantener a esas ovejas And fuera. you can go out there with a stick Y tú puedes ir ahí con un palo and run him out of there, y sacarlo de ahí, and he'll rake the paint off the barn when he leaves. y él va a destruir todo el granero cuando se vaya. I've dealt with them goats. Yo he tratado con ese tipo de cabritos. Nothing. Hallelujah. ¡Aleluya! I've had to run them off. Yo he tenido que sacarlos estos And cabritos. they'll try to tear the place up when they leave. Y quieren destruir el lugar cuando se van. I can tell you, Yo les puedo decir, he's going to separate that, ladies and gentlemen. él va a hacer una separación, damas y Sure as you caballeros. live, we are in an outpouring, but there's coming an uprooting. También como va a venir un derramamiento, va a venir un desarraigar. I've traveled this nation Yo he viajado por esta nación, and watched with astonishment this gathering. por Estados Unidos, y he visto con asombro, I've heard the call. y yo he oído el llamado. Come together in the name of Jesus. Vengan todos en el nombre de Jesús. Be gathered in love. Reúnanse en amor. And they came from every walk of life, Y venían de todo tipo de vida. all religious groups. Todos los grupos religiosos. Oh, they came. Todos venían y se You never juntaban. saw such an obsequious crowd. Nunca habías visto una multitud tan variada. All they blabbering over each other.
The love was all encompassing. El amor estaba en todos juntos. You dare not speak out against the false. Era mejor que no hablaras ahí contra lo falso. You were a terrible man if you spoke against the Porque false. si tú hablabas en contra de lo falso, eras un hombre terrible. In this atmosphere of love, En esta atmósfera de amor, one man wrote his little book. un hombre escribió su pequeño libro. He said, it's so wonderful here. Él dijo, aquí es tan maravilloso entre todos. He said, even the Catholics say it's helping them say the rosary. Aún hasta los católicos dice que les ayuda a rezar el rosario. It was an all-encompassing thing, this gathering. Todo era tan hermoso, algo bien armonioso, todos juntos. They spake in tongues and hugged each other. Ellos todos hablaban en lenguas y se And abrazaban. nothing else mattered. Y nada del resto importaba. We fulfilled the whole thing by just gathering together. Cumplimos todo a través de una unión de todas estas congregaciones. The harvest reached into Hollywood, La cosecha llegó hasta Hollywood, into Nashville, hasta Nashville, into politics. a los políticos, Oh, it was endless. They come from y de everywhere. todos los lugares venían. They made Christ a part of everything they were. Hicieron a Cristo parte de todo lo que ellos eran. No one could deny the effects of the harvest. Y ninguno podía negar los efectos de la I cosecha. mean, they were coming together. Y lo que quiero decir es que todos estaban unidos. But that harvest just doesn't stay there untouched. Pero esa cosecha no se mantuvo ahí sin ser tocada. Not on your life. No, nunca en tu vida. It don't just stay there, No simplemente se quedó ahí, waiting to be stored. esperando por ser almacenada. There's chaff all the way through it. Había paja en medio de toda esta cosecha. Are you listening to me? ¿Están escuchándome? I said there's chaff all the way Yo through. dije que hay paja en todo esto. There's the unreal in there. Está ahí lo falso metido. There's this terrible mixture of true and false. Existe esta mezcla terrible de lo verdadero y falso. Most of the doctrines of that La mayor parte de las doctrinas de esto has been dictated by the flesh. han sido dictadas por la carne. When they knew God, then we didn't glorify Him as God. Dice que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. So God gave them over to that spirit of self. Entonces Dios los entregó a este espíritu del yo, Truth of God was changed en el cual la verdad de Dios fue transformada to create a theology that would lend itself para crear una teología que encaje to this mixture of true and false. con esta mezcla de lo verdadero y lo falso. That's everywhere to be seen. Esto es visto en todo lugar. What I've been teaching you Lo que- in this class Lo que yo les he venido enseñando en esta clase is total heresy to most of Pentecost. es una herejía completa para la mayor cantidad de la iglesia de Pentecostés. I can go anywhere in the world Yo puedo ir a cualquier parte del mundo and totally tear up any conference on evangelism y totalmente destruir cualquier idea sobre el evangelismo by merely preaching the gospel of Christ. solo por predicar el evangelio de That's Cristo. all you have to do. Eso es todo lo que tú tienes que Just hacer. preach the gospel Solo predica el and evangelio you'll tear it up. y vas a destruir todo. That harvest is there. Esa cosecha está I ahí. can tell you it's piled high. Yo le puedo decir una cosa, está ahí amontonada, hay He's mucho. not going to just put that up in the barn. Pero el Señor no va a agarrar toda esta cosecha y ponerla en el almacén. All through that harvest No, a lo largo de toda esa cosecha is that mingled, unreal. existe esta cosa mezclada, falsa, It's through and through. que está en medio de todo esto. And chaff must not, Y la paja cannot no puede, no be debe, allowed to stay in that harvest. debe ser permitida, no puede ser permitida en esa cosecha. When you read those last 11 verses of the first chapter of the book of Romans, Cuando ustedes leen esos primeros 11 versículos, esos últimos 11 versículos del primer capítulo de Romanos, Paul is writing, Pablo escribe, he's talking about the antediluvians. está hablando del periodo prediluviano, antediluviano. That's a time when the Bible says Ese es el periodo en el cual la Biblia Jesus dice said que Jesús dijo the age is going to end like that. que la edad terminará de esa forma, That all-encompassing thing. que todo va a estar unido, Everybody fits into this. todo encaja en esto. Todos. The owner of a great beer company, El brewing company, El dueño de una gran compañía de licor supposed to have been born again. se supone que nació de nuevo. And I saw him on a religious television show. Y yo lo vi en un show religioso de televisión. And he said God told him to continue making that beer. Y dice que Dios le dijo que él continúe haciendo la cerveza. And the man that had him on there talking to him Y el hombre que estaba hablando con él, said, you have no love at all if you don't understand what this man's saying.
Él dijo, ustedes no tendrían ningún tipo de amor, lo dijo a los televidentes, y ustedes no entienden lo que este hombre está diciendo. I said, then I don't have any love at all. Entonces yo dije, yo no tengo ningún amor en absoluto por nada, Because I sure don't understand that. porque de verdad yo no entiendo esto. Because if you think he can go to heaven with that beer, Porque si tú crees que él puede ir al cielo con esa cerveza, that man selling crack in Lima can go there too. entonces ese hombre que vende pasta en Lima también puede ir. Because beer kills more youth than that crack does. Porque la cerveza mata más juventud que lo que hace la droga. But that's the kind of chaff that's in that harvest. Pero ese es el tipo de paja que está en la cosecha. And he's going to purge that floor. Y él va a purificar ese piso. Chaff cannot be allowed to remain in that harvest. La paja no puede ser permitida que se quede en esa cosecha. So the owner of that harvest Entonces el dueño de la cosecha must come and separate the real from the make-believe. va a venir y va a separar lo real de lo falso. There's plenty in it that's unreal. Hay mucho ahí que no es real. We talked about here in one of our lessons of En revival una de nuestras lecciones de avivamiento hablamos about Elijah and Baal at Carmel. acerca de Elías y Baal en el Monte Carmelo. And the whole issue was that mixture. Y todo el asunto era esa mezcla. They had mixed their religion with Baal. Había mezclado su religión con la de Baal. And now the man of God is come. Y ahora había venido el hombre de Dios. Said, you are here worshiping two. Y dijo, ahora ustedes están acá adorando a You're dos. mixed up with Baal and God. Están mezclando a Baal y a But Jehová. we're going to come and bring this to a head. Pero nosotros vamos a venir ahora y vamos a traer esto a un fin. If Baal is God, Si Baal es Dios, you go with him. váyanse con él. But if God is God, Pero si Dios es Dios, then there can be no part of Baal in this. entonces no puede haber parte de Baal en esto. That was the issue then. Ese fue el asunto entonces, That is the issue now. es el asunto ahora. God is going to purge that floor. Dios va a purificar ese terreno. What must go out of that harvest? ¿Qué tiene que salir de esta cosecha? All lying. Todas las mentiras. Whether that's lying with your lips or what you are. Ya sea mentira con tus labios o lo que sea. People that say they're Christian act like the devil are liars. Y gente que dice que son cristianos son tan mentirosos como el diablo. If you're truly a Christian, Si tú eres de verdad un cristiano, you'll act like one. vas a actuar como un You'll cristiano. live like one. Vas a vivir como We're uno. not perfected. No somos perfectos. We'll stumble. Vamos a caer, sí. That's not the way of life. Vamos a tropezar, esa es la forma de vivir. If I take that lovely name, Si yo tomo ese amoroso nombre, then I must live that name. entonces yo tengo que vivir ese nombre. To take his name in vain Tomar su nombre en vano is to dishonor that name. es deshonrar ese nombre. When my wife married me, Cuando mi esposa se casó she conmigo, took my name. ella tomó mi nombre. Now, if she had been unfaithful to that marriage vow, Si ella hubiera sido infiel a ese voto matrimonial, she has taken that name in vain. ella habría tomado mi nombre en vano. And when we take on the name of Y cuando Christ, nosotros tomamos el nombre de Cristo then we live like the adversary. y vivimos como el adversario, We're liars. somos mentirosos. All lying must go. Toda mentira tiene All que irse. stealing. Todo robo tiene que Those irse. people that don't bring the tithe in Aquellas personas que no traen sus diezmos are robbing God. están robando a The Dios. Bible said they're thieves. La Biblia dice que son ladrones. If the preacher didn't tell them, Y si el predicador no se los dijo, they're still responsible. aún así siguen siendo But the responsables. blood of that's going to be on his hand. Pero la sangre de ellos va a estar en su mano. The Bible said, let him that stole steal no more. La Biblia dice, el que robaba no robe más. The thief may quit breaking into the neighbor's house, El ladrón puede dejar quizás de meterse a la casa de su vecino, but he may be still robbing God. pero aún así puede seguir robándole a Dios. I was preaching revival in a church, Yo estuve en una campaña en una iglesia and God really came. y Dios en realidad vino. It broke like it did here last night. Se manifestó como anoche. And we were seeing people saved and healed and Y filled. vimos gente siendo salva, llena. Great joy swept into that church. Gran gozo barrió esa So iglesia. many people were coming, they had to stand around. Entonces mucha gente vino, entonces tuvieron que pararse. And one night they were getting happy. Y en una noche estaban felices, And a man began to dance. estaban alegrándose y un hombre empezó a danzar. He was over against the wall dancing, Él estaba en contra de la pared danzando. and the pastor went over there where he was, Y el pastor fue donde él estaba, put his hands on him, le puso sus manos and the man fell down on the floor. y el hombre se cayó al piso. I didn't know whether the pastor threw him down, Yo no supe si el pastor lo había tirado al Or he piso fell down. o él se cayó. but the pastor come back, took the Pero el microphone, pastor volvió, tomó el micrófono said, a man don't pay his tithe, ain't gonna dance here. y dijo, este hombre que no paga sus diezmos no va a danzar acá. Hallelujah. Aleluya. He's a thief. Él es un ladrón. That's what the Bible says. Eso es lo que la Biblia lo llama.
I may never preach it just like that, Quizás no lo vuelva a predicar así la próxima vez, but I sure do believe it. I believe it that way. pero sí lo creo así. You don't let that kind of stuff go on in the church. Tú no permites que este tipo de cosas sucedan en la iglesia. All lying, all stealing, Toda mentira, todo robo, all adultery, todo adulterio, all fornication, toda all fornicación, gossip, todo chisme, all hatred. todo odio, Everything offends must go. todo lo que ofende tiene que It's irse. not allowed in that harvest. No está permitido en esa cosecha. And this other half of Pentecost is happening now. Y esta otra mitad de Pentecostés está sucediendo I ahora. think it started in the priesthood. Creo que comenzó en el sacerdocio. Preachers everywhere. Los predicadores en todo lugar. I talked to the superintendent of my district. Yo hablé con el superintendente de mi distrito. He said, you don't know what I'm have to deal with preachers. Él dijo, usted no sabe con lo que tenemos que tratar cuando vienen los predicadores. Lust, Codicia, pornography, pornografía, fornication. fornicación. God is purging that floor. Dios está purificando ese He piso always starts up the top. y siempre comienza de arriba. But you can believe he will get to the Pero bottom. tú puedes creer y estar seguro que Él va a llegar al final He's también. going to plunge that fork into that harvest. Él va a penetrar ese trillo dentro de la cosecha He's going to purge that floor. y va a purificar eso. I can tell you a holiness revival is on the way. Yo les voy a decir una cosa, un avivamiento de santidad está en camino. I'm a prophesying to you. Y yo estoy profetizando. There's coming a holiness revival. Va a venir un avivamiento de The santidad. Holy Ghost has already begun El Espíritu Santo ya empezó to rebuke the corruption and compromise. para reprender la corrupción y el ceder. We're going to witness a new kind of a convert. Nosotros vamos a ser testigos de un nuevo tipo de convertidos. It must be so. Y tiene que ser así. Our children face an age Nuestros hijos afrontan una edad when a hatred for God en la cual el odio a Dios is equal to Noah's day. es igual a los días de Noé. Homosexuals roam our streets, Los homosexuales caminan por nuestras calles, raping men as they did in the days of Lot. violando hombres como lo hicieron en los días de Lot. But when sin abounds, Pero cuando el pecado abunda, grace does much more abound. la gracia sobreabunda. Heaven is about to come. El cielo está a punto de There's venir. a holiness revival on Va a the haber way. un avivamiento de santidad en camino. He will thoroughly Él va a purificar purge his floor. esa tierra. Let's stand in. Vamos a ponernos de pie. Oh, hallelujah. Aleluya, Señor. Hallelujah to God. Aleluya. Hallelujah, hallelujah. Aleluya, aleluya, Oh, aleluya. stand up. Lift up Pónganse your de hands. pie, levanten sus manos, hermanos. Love this Lord. Amen a este Love him Señor. with all of you. You may be seated. Pueden